Hola manada de lobas y lobos, hoy les voy a dar un pequeño consejo para escritores y aspirantes a escritores o para cualquiera que quiera escribir alguna cagada para no impresionar a su pareja, a su mamá, a su abuela. Es cómo más o menos encarar un relato o qué es un relato, la estructura, etc. O sea, escribir un relato es un arte que combina creatividad, técnica y estructura. A continuación les voy a presentar algunas formas y estructuras clave para construir un relato o un cuento, junto con ejemplos de grandes escritores que han reflexionado sobre el tema. Pero antes que nada, sigan mi canal, compren mis dos libros que están en Amazon, que están muy baratos, y además pueden donar por PayPal para apoyar el trabajo de este escritor. Bueno, vamos a la estructura básica de un relato. Un relato suele seguir una estructura clásica, aunque puede variar según el estilo del autor. Por ejemplo, está la introducción o planteamiento que presenta a los personajes, el escenario y el conflicto inicial. Después tienen el nudo o desarrollo, que justamente desarrolla, válgame la redundancia, el conflicto principal con momentos de tensión y giros inesperados. Y después tenemos el desenlace o conclusión, donde se resuelve el conflicto, dejando una sensación de cierre o a veces un final abierto. Yo les soy sincero que odio los relatos de final abierto, me parece que son de gente cagona que no se la juega. Me pasó con la película de Polanski que interpretó Johnny Depp, que se llama La Novena Puerta, que me pareció que estaba muy bien, basada en el libro de Pérez Reverte, que no leí y no leería. No leo a Pérez Reverte, es un tipo que me caiga bien, porque plagió y perdió el juicio, porque obviamente plagió, porque además un tipo tan posicionado en la Real Academia y todo, que pierda un juicio por plagio es porque plagió. Entonces yo no leo cosas de gente que plagia. Puedo leer cosas de tipos que sean un facho, un terrorista, un enano circo, me chupan un huevo, me importa la obra, pero cuando plagian ya ahí también la obra está contaminada y no sabemos si estamos leyendo algo que a su vez fue plagiado a un escritor que murió, que era joven, que le llevó algún libro para que él de repente se lo criticara y el tipo le pasó algo, o directamente no escribió más y se dedicó a otra cosa y no leyó más porque se defraudó. Eso le pasa a muchos escritores. Entonces cuando un escritor o alguien que escribe plagia, para mí la obra ya no tiene valor. Ahora vamos a un ejemplo, el Aleph de Jorge Luis Borges. La introducción, no de plagio, un ejemplo de lo que venía contando antes. La introducción nos sumerge en la vida del narrador y su relación con Beatriz. El nudo explora el descubrimiento del Aleph, un punto que contiene todo el universo, y el desenlace deja una reflexión sobre la infinitud y la percepción. Después tenemos el conflicto como motor del relato. Siempre el conflicto funciona. Siempre la gente se pone nerviosa, se interesa en el conflicto. El conflicto es esencial, y también porque la gente es chuma. Es esencial para mantener el interés del lector. Puede ser interno, dentro del personaje, o externo, con otros personajes, la sociedad, la naturaleza, etc. O el universo. O Dios, si existiera. Bueno. Un ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, el conflicto interno de Gregorio Samsa, al convertirse en un insecto, refleja su alienación y lucha por adaptarse a su nueva realidad. Y también existe el conflicto externo con su familia, con su entorno. Bueno, ahora vamos al punto de vista narrativo. El punto de vista narrativo es elegir quién cuenta la historia, porque eso es importantísimo. O sea, es lo primordial de una historia. No solo tener la historia, sino quién la cuenta. En primera persona, el narrador es parte de la historia, o sea, yo vi todo, el ejemplo. Tercera persona limitada. El narrador cuenta la historia desde fuera, pero se enfoca en un personaje. Él caminó por la calle. En mi novela Las modelos muertas, por ejemplo, está enfocada en un personaje. Mientras que en mi novela corta Antigua Festividad se está narrada en primera persona. Tercera persona omnisciente. El narrador lo sabe todo sobre los personajes y los eventos. Por ejemplo, en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el narrador en tercera persona omnisciente nos permite conocer los pensamientos y destinos de toda la familia Buendía. 4. El uso del tiempo narrativo. Los otros eran 2 y 3. Bueno, el tiempo en un relato puede ser lineal o no lineal. También puede jugar con flashback, que es retroceder en el tiempo para dar contexto. Los flash forward, que uno avanza en el tiempo para crear suspenso. El tiempo circular, la historia termina donde comenzó. O sea, vieron, esas formas narrativas se usan mucho en el cine. En El Sur, de Jorge Luis Borges, el tiempo parece fluir de manera lineal
pero al final se sugiere que todo pudo ser un sueño o una proyección mental. Después el punto 5, sería la importancia de los detalles. Los detalles específicos hacen que un relato sea memorable. No se trata de escribir todo, sino de elegir los elementos que aportan significado. Después les voy a hablar más adelante un poquito sobre esto. Un ejemplo ahora es En un día perfecto para el pez plátano de Salinger. Los detalles aparentemente insignificantes, como el modo en que Seymour balancea el pie en la piscina, revelan su estado emocional. O sea, una persona que se amaca, que se balancea o que tiene determinados gestos puede mostrarle al lector un estado emocional o un estado psicológico. Bueno, después tenemos el 6, el final impactante. Un buen relato suele terminar con un giro, una revelación o una imagen poderosa que deja al lector reflexionando. Por ejemplo, en El corazón delator de Edgar Allan Poe, el final revela la locura del narrador, quien confiesa su crimen creyendo que el latido del corazón de su víctima lo delata. Y después el punto 7 sería consejo de grandes escritores como Anton Chekhov, que escribió: no me digas que la luna está brillando, muéstrame el destello de su luz en el cristal roto. Sobre la importancia de mostrar, no contar. Lo literal sería la luna está brillando, pero eso sería algo más periodístico. Háganle caso a Chekhov. Después Cortázar, otro gran escritor argentino, sobre la brevedad y precisión del relato dijo: un cuento es una fotografía, una novela es una película. Es un ejemplo más burdo, pero ejemplo al fin que funciona. Y después Bradbury dijo sobre la constante. Escribe y no... Bradbury no es Stephen King. Bradbury era, por desgracia murió, era un gran escritor Bradbury. Bradbury te entretenía con una vieja que iba a la feria a comprar verdura, porque te contaba todo lo que le iba pasando y la gente curiosa y singular con la que se iba encontrando. Eso era Bradbury. Bueno, y Bradbury dijo: escribe un cuento corto cada semana. Es imposible escribir 52 malos cuentos seguidos. O sea, lo que decía era que vos escribís un montón, que todos no pueden ser malos. Alguno bueno te va a salir. Era como cuando uno se pone a hacer un trabajo repetitivo y vieron que hay cosas que se desechan y cosas que funcionan y que sirven. Después tenemos a Anton Chekhov, que escribió que el relato es la narración o el cuento casual de una experiencia nuclear de la vida cotidiana transmitida con detalles inmediatos y significativos. Un detalle significativo, importante, para mí porque me pasó. Imagínense un hombre culto que cayó en la pobreza y necesita un trabajo y tiene que ir bien vestido y tiene los zapatos agujereados. Y agarra, como no tiene plata para llevarlo a la zapatería y poner una suela, recorta plantillas de cartón para que no se le ensucie la media o se le lastime el pie, metiéndolo adentro del zapato. Bueno, ahí tienen un detalle significativo, porque lo que implica es que es una persona que está en la pobreza, pero a su vez es una persona que no quiere mostrarle al mundo que está en la pobreza, que trata de ocultar para que le den un trabajo. Porque generalmente vieron que la porofobia es terrible, porque es un mal de la raza humana, que cuando ven a alguien pobre piensan que es un chorro, un delincuente, un drogadicto, un borracho, te va a hacer algo y lo querés esquivar. Otro detalle significativo: la pintada de tinta negra en la mancha de aguajane de una camisa. Eso es un detalle significativo. También es una persona que... puede ser una persona que económicamente esté bien y no quiera gastar dinero. Yo, Machete y Pichi, conocí un montón. Estaban forrados en guita, pero usaban la misma ropa y si se le manchaba, la pintaban con una silbapén negra, si era una camisa negra o algo, para que no se notara. Y después, otro detalle significativo: el cartel oxidado que dice frigorífico, aunque hace tiempo que el frigorífico cerró, o el vestido que usa una señora que va a una fiesta y tiene olor a naftalina porque lo tenía guardado desde hacía años, lo que evidencia que nadie le invitaba a una fiesta desde hacía años. Creo que fui bastante explicativo. Bueno, un detalle significativo es capaz de decirnos muchas cosas en el poco tiempo que dura un relato. Nos ayuda a conseguir que una descripción sea suficiente para dibujar la escena, pero no excesiva como para que resulte pesada. Ahí está, porque en el relato uno no puede ser excesivo. Eso lo hace en la novela para rellenar y llegar a la cantidad de páginas. Pero en un relato uno tiene que ser conciso. Cada cosa tiene que ir... Por eso a mí me gusta la novela corta.
no me gusta el relato y no me gusta tanto la novela. Me gusta la novela corta porque no me exige que yo tenga que escribir determinada cantidad de páginas para que sea una novela, y el relato me exige que yo escriba en un corset, y no me gusta, la verdad no me quedan muy bien los corsets. Por ejemplo, en el tema de la personalidad que le estaba comentando de los personajes, hay una cosa que define la personalidad del protagonista del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, que es Jay Gatsby, cuando dice que al sentir la voz de su amada, Daisy, él decía, su voz está llena de dinero. Con eso no solo definió la clase social de su amada, o de la mujer que a él le gustaba, sino su ambición personal arribista. O sea, cuando un hombre está con una mujer y en vez de notar la belleza, nota que la voz está llena de dinero, ¿qué quiere decir? Que tiene determinada educación, que viene de determinada clase, porque vieron que las clases tienen como argots. La gente pobre tiene un argot, la clase media tiene un argot, la clase alta tiene un argot, los intelectuales tienen otro argot. O sea, cada uno tiene una variación. Vamos a tomar en cuenta el idioma español, no me interesa el resto. Cada clase dentro del idioma español tiene un argot propio. Utiliza palabras. Pasó un retardado mental. Su moto de retardado mental. Odio las motos, los tipos de las motos corriendo, los odio, los aborrezco. Así que ya me bajé, se van dos. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en relatos de ciencia ficción, fantasía y horror, que es mi tema, obviamente, manteniendo la estructura breve y potente que caracteriza este formato. Por ejemplo, aquí tienen algunos ejemplos de grandes escritores y cómo manejan la estructura en su relato. Algunos de estos escritores a mí ya no me llaman la atención, pero tenemos que tomar en cuenta que son muy buenos en relatos cortos. Por ejemplo, en ciencia ficción tenemos a Asimov. El relato destacado que voy a usar acá es La última pregunta, porque la estructura se divide en segmentos temporales que abarcan miles de años, mostrando cómo la humanidad hace la misma pregunta a una supercomputadora. Asimov usa una estructura episódica para explorar un tema profundo, la entropía y el destino del universo, con un final impactante que une todas las partes. La verdad que cuando lo leí, no le voy a contar el final. Es un cuento corto, encuéntrenlo, está por todos lados. Y vale la pena, está bueno. Pero a mí me impactó. Yo tenía 15 años, ahora no me impactaría. Ahora tenemos un escritor que para mí es infinitamente superior a Asimov, que se lo mencioné hace un rato, que es Ray Bradbury. Ahora vamos a hablar de uno en particular, pero serían los relatos de Crónica Marciana. La estructura de cada relato es independiente, pero conectado temáticamente, mostrando la colonización de Marte y sus consecuencias. O sea, cada relato de Crónica Marciana es un relato independiente, pero están todos, como son todos de la misma temática, los metió todos en un libro y están bárbaros. Es una antología que también parecería una novela con capítulos, que son autoconcluyentes, que a su vez individualmente funcionan tanto en otras antologías como en revistas, que en esa época Bradbury publicaba en revistas Pulp, etc. Tenemos un ejemplo que es I Will Comes of Rains, donde describe una casa automatizada que sigue funcionando después de la extinción de la humanidad. La estructura es descriptiva y atmosférica con un final devastador. Podría haber hablado de Ballard. Cuando quiero hablar de Ballard y eso, prefiero playarme. Y en estos casos, prefiero tomar estos escritores como ejemplos de cositas cortas para un consejo para escritores, porque esto no es otra cosa que eso. Bueno, ahora si vamos a la fantasía y relato fantástico, tenemos a Borges con El jardín de senderos que se bifurcan, donde combina una narrativa de espionaje con una reflexión filosófica sobre el tiempo y los universos paralelos. El relato parece lineal, pero al final revela una estructura circular y laberíntica que es típica de Borges. Después, bueno, Ursula Le Guin con Los que se alejan de Homelas. Le Guin describe una utopía aparentemente perfecta, pero con un giro oscuro que cuestiona la moralidad. El relato es descriptivo y reflexivo con un final abierto que invita al lector a cuestionarse. Y después tenemos, bueno, vamos a la fantasía, tenemos a Robert Howard. Quise utilizar a Howard, no Donson ni Tolkien, principalmente porque escribía muchos relatos y también capítulos que eran autoconcluyentes de Conan, como por ejemplo este relato de La Torre del Elefante, de la serie Conan,
donde Howard usa una narrativa lineal pero llena de acción y descripciones vívidas. El relato comienza con Conan planeando un robo, sigue con su enfrentamiento con criaturas y trampas y culmina con un clímax épico. La estructura es clásica, planteamiento, nudo, desenlace, pero Howard la enriquece con un mundo detallado y un protagonista carismático. El final tiene un giro moral que añade profundidad a la historia. Howard era un moralista, por un lado, por otro no tanto, pero a su vez creaba personajes muy icónicos, muy atractivos y villanos también muy atractivos. Y después las descripciones de la era Iboria, de Cimmeria, etcétera, las descripciones eran muy detalladas, bien del escritor de fantasía poderoso, uno de los creadores del Sword and Sorcery, y eso lo que provocaba era más inmersión en la obra. De los lectores se volvían muy fanáticos. Pasó con Tolkien, que también es muy inmersivo el mundo de la Tierra Media. Bueno, después otro relato de Howard es El Fénix en la Espada, donde combina acción, intriga política y elementos sobrenaturales. El relato comienza con Conan como rey, enfrentándose a una conspiración y termina con una batalla contra fuerzas oscuras. La estructura es más compleja que en otros relatos de Howard, con múltiples capas de conflicto externo e interno que se resuelven en un final satisfactorio. El tema es que Howard, por desgracia, saben que se autoinmoló por culpa de su madre tóxica a los 30 años. Cuando le dijeron que su madre tenía 48 horas de vida, se metió en un auto y se pegó un cuetazo. Y nos cagó la vida esa mujer de mierda, porque nos quitó uno de los mejores escritores de fantasía, que tenía solo 30 años cuando había creado toda esta obra. Imagínense un Robert Howard de 40, 50 años, ¿qué nos podía haber legado? Bueno, después tenemos cómo Howard maneja el relato corto, porque quise hablar un poco más de Howard en este caso, porque yo siempre lo dejo de lado, y no es que lo deje de lado porque no me guste Howard, sino porque los otros escritores son tan potentes, Clark Aston Smith, Lord Dunsany, Tolkien, Thomas Burnett-Swan, que es mi favorito, o sea, que me olvido a veces, porque los otros hacen una fantasía más, lo que le llaman alta fantasía, y Howard está un poco más en el nivel del piñazo y la patada. Conan es un protagonista memorable, pero Howard también crea villanos y aliados con personalidades definidas. Otra de las cosas que hace es que crea un mundo muy detallado, porque aunque el relato sea corto, él describe el mundo de Iboria con suficiente detalle como para que el lector se sumerja en él. O sea, él tiene esa habilidad para no aburrirnos con detalles en un relato corto o no abusar de los detalles, pero los detalles que utiliza nos muestran un mundo vivo, un mundo creíble. Y después, obviamente, es un maestro del ritmo, porque la acción es constante, pero Howard sabe cuándo pausar para dar respiro al lector o desarrollar la trama. La estructura típica de los relatos de Howard es planteamiento, presenta a Conan en una situación de conflicto, un robo, una conspiración, etc. Nudo, es bien simple, desarrolla la acción con enfrentamiento físico y dilemas morales, y el desenlace resuelve el conflicto principal, a menudo con un giro revelación. Y ahora vamos al horror. Por ejemplo, tenemos a Lovecraft. El relato destacado que quise incluir es El color que cayó del cielo. En la estructura, Lovecraft usa una narrativa lenta y descriptiva para crear una atmósfera de terror cósmico. Ejemplo, el relato sigue una estructura clásica de introducción, nudo y desenlace, pero el horror se acumula gradualmente hasta un final impactante, pero aparte crea unos grandes climas. Después tenemos a Shirley Jackson con La lotería. Jackson comienza con una descripción aparentemente inocente de un pueblo, pero el giro final revela una práctica siniestra. La estructura es engañosamente simple, pero al final cambia por completo la percepción de todo lo anterior. Para mí es muy simplona Jackson, pero es buena escritora. Para mí es mucho mejor M.R. James en lo que son relatos de fantasma, pero después vendría ella sin problemas. Ahora tenemos a Clive Barker tratando de venir un poco más arriba y no utilizando a Ligotti, que yo de Barker no haría un video sobre Clive Barker. Pero bueno, Clive Barker, relato destacado, los libros de sangre, o sea, la colección de relatos de los libros de sangre. Y Barker mezcla horror y fantasía oscura con giro inesperado y finales impactantes. En El hombre de la medianoche, Barker usa una estructura lineal, pero introduce elementos sobrenaturales de manera gradual, creando un clímax aterrador. También eso lo hacía mucho Peter Straub en las novelas, como Fantasma, eso que es una muy buena novela, pero como es una novela, obviamente tiene una cantidad de páginas excesivas, donde la parte que a mí me interesa de la novela son 150 páginas. El resto me parece innecesario y por eso yo soy más fan de la novela corta.
Estructuras comunes en relatos. Lineal con giro final, la historia avanza de manera directa, pero al final revela algo inesperado, como les dije, la lotería de Shirley Jackson. No lineal, el tiempo se fragmenta o se juega con flashback y flash forwards, como en la historia de tu vida de Ted Chiang. Circular, la historia termina donde comenzó, creando una sensación de cierre o eterno retorno, como en el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Y en descriptiva y atmosférica, el relato se enfoca en crear una atmósfera más que en la trama, como el color surgido del espacio. Él le interesa más la atmósfera que la trama es brutal, pero si lo analizan es fácil. Cae un meteorito en un pozo, en una granja, y la cosa entra a mutar, y por la influencia, muy aniquilación obviamente, ¿no? O sea, mejor dicho, aniquilación es muy posterior, pero y también tiene que ver un poco con Picnic extraterrestre, los Strugatsky, con la temática. Pero Lovecraft eso lo toma como algo aleatorio, porque para él la imaginación de Lovecraft estaba muy por encima de la historia central del color surgido del espacio, que es meteorito que cae en un coso y hace mutar a todo el mundo. Se ven colores porque es la interpretación que hacen los seres humanos de una cosa alienígena que no sabemos qué mierda es. Lovecraft está más interesado, se le nota, y a mí me parece fantástico, más interesados en los climas, en la atmósfera. Ahora, consejo para escribir relatos en estos géneros les voy a dar, algunos. En la ciencia ficción, enfóquense en una idea central, ¿y qué pasaría si? Y desarrolle sus implicaciones. En la fantasía cambia la cosa. Hay que crear reglas claras para el mundo, pero no hay que explicar todo, hay que dejar espacio para la imaginación del lector. Eso, uno de los más grandes escritores de fantasía es Tolkien, que él tiene un mundo con reglas. Por eso cuando salió los Anillos de Poder con elfos negros, nos recalentamos porque, bueno, con orcos con bebés y con problemas sindicales y familiares, y quiero tener una familia y una casita. O sea, Tolkien marcó las reglas muy rígidas, donde el mal es el mal y el bien es el bien, y el bien a veces, del lado del bien a veces hay gente con dilemas morales, porque obviamente era un tipo muy católico, muy religioso. Entonces, cualquier cosa que se salga de las reglas de él está mal. No es la obra de Tolkien, es un mamarracho, es un híbrido, es una falta de respeto. Porque el escritor de fantasía tiene que crear reglas, porque es fantasía. Como es fantasía no existe, y si no existe y no tiene reglas es cualquier cosa, es surrealismo. Bueno, entonces después tenemos el horror, usar la atmósfera y la sugerencia para generar miedo. A veces lo que no se muestra es más aterrador, principalmente porque cada persona tiene un miedo particular. Por ejemplo, hay personas que tienen aracnofobia y otras que tienen araña como mascota. Yo conocí un tipo que tenía una tarántula así, se le caminaba por el brazo y yo estaba tipo los pelos, tenía pelo en esa época, así me moría. O tipos con serpientes también que se la ponían acá, y yo me iba a la mierda, no iba nunca más a la casa porque tengo fobia a las víboras, a los reptiles. No todo el mundo le tiene miedo a las mismas cosas. Yo, por ejemplo, no tengo miedo a nada. A las víboras tampoco le tengo miedo. Lo que tengo es asco. Es diferente. Es como que me pongan pollo en la boca. Un pollo al horno, así. Largo el chivo. Porque le tengo asco, dulce membrillo. Hay gente que se muere que come el dulce membrillo con queso. Yo veo eso y empiezo a hacer arcada. O al cigarrillo. Yo no te toco un cigarrillo apagado. El olor del tabaco, solo la textura, le tengo mucho asco, pero mucho asco. Y el que me fuma cerca me dan ganas de estrangularlo, tirarlo a un ómnibus. Lo más fácil es utilizar los arquetipos, por ejemplo, noche, tormenta. Si quieren ser simples, voy a escribir algo bien fácil para que asuste a la vieja. Bueno, noche, tormenta, asesino, cosa que acecha en un bosque oscuro. Pero si te la querés jugar, si decís, bueno, no, voy a ir más allá, tenés que ir más por el camino de Machen, Blackwood o Lovecraft. Por ejemplo, Machen aterrorizaba e inquietaba con entornos a plena luz del día, contraviniendo las reglas de Walpole con Castillo de Otranto, las cadenas, la noche, los fantasmas, el viento, el aullido, y llevando el horror un paso o varios pasos más allá. Lovecraft utilizaba los miedos, por ejemplo, a lo incognoscible, las religiones primitivas y no tanto, mostrando que los dioses son entidades alienígenas a las que le chupamos un huevo, y en lugar de utilizarnos, se aprovechan de algunos humanos ambiciosos y malvados para lograr sus metas, también incognoscibles,
o describía entidades gigantescas que nos hacían sentir como una hormiga frente a un pie o un zapato humano, esperando que nos aplastara o siguiera de largo. O sea, y Bloodgood le daba vida a los entornos, haciendo que un bosque, unas montañas o un pueblo tuvieran una vida propia y acechante, o que cobijaran misterios y horrores primigenios. A veces lo mejor es tratar de ir más allá y utilizar como un piso la obra de los grandes maestros del horror. Creo que quedamos claros en consejo para escribir un relato. Les pongo un ejercicio: escriban un relato y no me lo lean. No, escriban un relato y después escríbanlo de diferentes puntos de vista. Tomen una idea como ejercicio si quieren hacerlo. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Se les ocurre una idea y escríbanlo desde 3 puntos de vista diferentes. Por ejemplo, de primera persona, que ya saben, el narrador es parte de la historia. Yo vi todo. Estos ejemplos se los di hoy primero. Después, en tercera persona limitada, el narrador cuenta la historia desde fuera, pero se enfoca en un personaje, como por ejemplo, él caminó por la calle. Y en tercera persona omnisciente, el narrador lo sabe todo sobre los personajes y los eventos. Ejemplo, en 100 años de soledad, el narrador en tercera persona omnisciente nos permite conocer los pensamientos y destinos de toda la familia Buendía. Entonces, esos 3 puntos de vista se los paso como un ejercicio si ustedes tienen interés en escribir o escriben y de repente tienen algunas dudas respecto al tema del relato, y uno no tiene por qué tener 20 años o 16. No se olviden que Bukowski arranca a publicar a los 48 años. Es un tipo que empezó a escribir creo que después de los 40, y recién a los 48 empezó a publicar, y después de los 50 y pico le empezó a ir bien. No le duró montones de años su fama, su dinero y su montón de plata, que se le ocurrió escribir de grande. Entonces no hay edad para empezar a escribir. Lo que sí hay edad para darse cuenta cuando sos un mal escritor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Mis libros están en Amazon. Nos vemos en el próximo video, en el vivo el miércoles. Y voy a cambiar el horario de las películas los domingos. Las estaba pasando a las 18 de Uruguay, que eran las 22 de España. Pero ¿qué pasa? El otro día ya van 2 veces que a esa hora yo no tengo ganas de mirar película. No tengo ganas de nada. Se me va el día como tiro el domingo, y si arranco a las 6 de la tarde no me da, no llego. Me pongo nervioso. Así que a las 20 horas, son las 12 de la noche, sé de España y eso, pero bueno, yo soy el que pasa la película y soy el que las tiene que padecer también, todos los procesos de diagramación, de edición, etc. Y después de meter la cara 1 hora y media comentando boludeces sobre la película. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Dan Suibañez.